Le agradecemos a Mailén por esta hermosa parte especial. Y bueno, ahora llegó el plato fuerte. Le vamos a pedir a Natalia, que ella va a ser la que nos va a impartir estas 2 noches y el sábado a la mañana el mensaje. Le queremos dar gracias porque yo sé que en la semana estuvo empastillada porque el diablo le atacó en su salud, no estaba bien. Anoche sé que también como familia padecieron las condiciones climáticas, así que el diablo la estuvo atacando porque sabe lo que significa la familia para la iglesia. Así que nada, gracias Natalia y bueno, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias Marcelo. Gracias a ustedes también por estar aquí en la Casa de Dios, porque sabemos que por ahí es difícil en la semana acercarnos, estar juntos. Tal vez te pusiste a reflexionar o a considerar que la relación que tenés con tus hijos tiene que ver con la relación que tenés con Dios. Durante más de 15 años trabajé en escuelas adventistas y tengo relación también con docentes, con psicopedagogos que han trabajado en distintos colegios, en distintos ámbitos públicos y privados en relación a la educación. Y les puedo asegurar que hemos visto de todo. Y algunas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, tienen que ver con esto. Un mediodía habíamos terminado de despedir a los niños. Salíamos del turno mañana, así que saludamos a cada uno de los chicos, se fueron cada uno de ellos y nos empezamos a ir los docentes y todo el personal del colegio. Cuando quedamos algunos pocos, de pronto nos damos cuenta que de una de las salitas sale una nenita, chiquita, de 5 o 6 años. Entonces dijimos, ¿pero qué pasó? Ya la habíamos entregado a los padres, estábamos seguros de eso. Así que le decimos, ¿y dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Porque nos acordábamos que habían venido los dos a buscarla. Entonces la nena nos dice, no sé. Y la miramos y sabíamos que esa chiquita tenía más hermanitos. Los otros hermanos no estaban. Así que nos pusimos a buscar en las afueras del colegio, porque dijimos, a lo mejor los papás se quedaron charlando con algún otro padre en la entrada. Y bueno, y la nena se quedó jugando adentro de la escuela. Pero era muy raro. Salimos, ni un auto, ninguna persona afuera. Bueno, así que a las corridas, a entrar a la secretaría, a buscar el teléfono, a conectarnos a ver con los papás dónde estaban, hasta que por fin, después de 20 minutos de estar buscando, dimos con el papá. Hola, sí, de la escuela tal, qué sé yo. ¿Qué pasa? Y pasa que está tu hija en la escuela. Silencio del otro lado y al segundo contesta, uy, sí, no nos habíamos dado cuenta, nos olvidamos de una. Así que esa familia volvió, ya había hecho unos cuantos kilómetros a su casa y sin embargo se había olvidado uno de sus hijos, tenían como 3 o 4, uno de sus hijos en el colegio. Y así como ustedes están con esas expresiones, nosotros hicimos exactamente lo mismo. Dijimos, ¿cómo puede ser que te olvides de un hijo en la escuela? Qué falta de responsabilidad, qué vergüenza, qué horror, ¿no es cierto? Al poco tiempo, nosotros con Mauricio, que es mi esposo, con Mauri, vivíamos cerca de Rosario, a 15 kilómetros, en un lugar llamado Funes, y yo trabajaba en la escuela adventista, que queda a la salida de Rosario, así que era un trayecto corto. Pero en ese momento yo me había quedado en casa, así que cuando siento el auto llegar al mediodía, salgo para recibirlos a Mauri y a Sofi, mi hija más grande. Y cuando salgo, resulta que sale Mauri solo. Cierra la puerta, agarra sus cosas, entra caminando tranquilamente. ¿Y Sofi? Silencio, cric, cric, cric. Uy, me lo olvidé. Al auto, adentro, a buscar a nuestra hija. Y ahí comprendí que a veces no se trata de qué desastre, qué hice como padre, sino que las cosas nos pueden ocurrir, nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, aunque ahora nos parezca que no. También hemos visto cosas como, por ejemplo, padres peleándose, habíamos llamado por la conducta de su hijo, por agresión en el colegio,
Y los papás vinieron los dos y empiezan a discutir adelante nuestro, ¿no? Y va palabra por acá, palabra para allá, y empieza a elevarse el tono de la conversación hasta que de pronto, manotazos, de un lado y del otro. Y tuvimos que detener, charlar fuertemente con ellos, pero con amor, para ver, ya sabíamos por qué el hijo estaba teniendo esas conductas, ¿no? Esto era lo que veían habitualmente en el hogar. También nos ha tocado esto de las perimetrales. Mamás y papás que están separándose, que tienen problemas entre ellos y de pronto ponían perimetrales al otro cónyuge para que no vean a sus hijos. Y junto con ellos los abuelos también. Teníamos una abuela que nosotros la conocíamos de otro ámbito y era una mujer excelente, y que venía cada día a ver a su nietita detrás de unos arbustos. Ella nos decía, yo voy a respetar los metros, no la voy a molestar, voy a hacer que no me vea mi nieta, pero yo necesito verla, aunque sea de esta manera, de esta forma. Adolescentes que se encontraron de pronto siendo insultados, y en lo personal he visto, y perdón por la expresión, que le han dicho que era un estúpido, delante de sus propios compañeros y delante de sus profesores, con todo lo que eso implica para un adolescente. El colegio era un lugar de paraíso, de sosiego, de tranquilidad para algunos niños, el lugar donde tenían un poco de tranquilidad y paz, pero para otros podía ser también el lugar donde recibían los mayores golpes, porque recibían bullying, porque recibían burlas de los demás, porque no les iba bien. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Te quiero contar que ni vos ni yo estamos solos en esto de ser padres. Porque ¿saben qué? Ninguno de nosotros viene con un manual debajo del brazo. Ojalá hubiese sido así. Pero el que tiene un hijo ya sabe que hubiese necesitado un manual. El que tiene dos se debe estar preguntando, ¿pero cómo? ¿No era lo mismo? Si yo esto ya lo viví, ¿cómo puede ser que ahora sea distinto y diferente? ¿No? Y el que tiene tres, bueno, ya se resignó, ya fue, ¿no? Y pasa lo que pase, sí pasa algo. Pero en definitiva, te quiero decir que en el aula, en las escuelas, podemos ver un montón de cosas que pasan en nuestros hogares, que pasan en nuestras familias. Y las familias, cuando digo nuestras, no estoy hablando de las familias de afuera, estoy hablando de las familias cristianas, las familias que amamos a Dios. Tenemos problemas como los demás, necesitamos un GPS que nos diga recalculando y volver otra vez al camino, pero a veces no sabemos cómo. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo. Ustedes saben que allí hay una historia muy conocida para nosotros, capítulo 10 de Éxodo. El versículo 7, una situación interesante, el pueblo que luego iba a ser el pueblo de Israel estaba como esclavo allí en Egipto y Moisés había empezado la obra que Dios le había dado para poder rescatar a su pueblo. ¿Y qué pasó ahí en el versículo 7? ¿Quién quiere compartir? No sé si alguien, o lo leo yo directamente. A ver si alguien quiere compartir que tenga voz potente. Versículos 7 al 11. Dale. ¿El 7 al 11? 7 al 11. Dice, entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados por Faraón, quien les dijo, vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque es nuestra fiesta en honor al Señor. Y el Faraón replicó, así sea el Señor con ustedes. ¿Cómo los dejaré ir con sus niños? A la vista está su mala intención. No será así. Vayan ustedes, los varones, y sirvan al Señor.
Esto es lo que habían dicho, y los echaron de la presencia del faraón. Muchas gracias. Entonces nos encontramos con la siguiente situación. El pueblo de Dios tratando de salir de Egipto y un faraón que dice no, no y no. Pero de pronto los propios consejeros le dicen, bueno, pará de decir que no, porque la realidad nos está pasando por encima, se está destruyendo todo. Un montón de plagas, un montón de muerte, de destrucción, no tenemos que comer, terminala. Más vale, déjalos ir y después vemos cómo reconstruimos esto. Así que el faraón les dice, bueno, está bien, pueden ir. Pero de pronto en el pueden ir agrega una pequeña frase, dice, pero ¿quiénes van a ir? Una pregunta, ¿no? ¿Quiénes van a ir? Entonces iremos todos, todos. Esto de ir todos tiene que ver con lo que nos está pasando a nosotros. La venida de Cristo está tan cerca y el enemigo está tan enojado porque sabe que tiene poco tiempo, que lo único que está pensando en este momento es, bueno, que vayan algunos, pero yo quiero a los niños y a los jóvenes. Yo quiero que se queden acá los niños y los jóvenes. No pueden ir todos. Y va a ser lo imposible para que esto suceda. Entonces, la verdad que las cosas están complicadas, porque si esta es la situación, estamos complicados nosotros. ¿Qué vamos a hacer para que el enemigo no logre hacer esto? Bueno, pero dejo de hablar ahora un segundo. Esto era una introducción. Vamos a compartir entre ustedes y nosotros, aunque estoy sola, no parezco, no estoy sola en realidad. Vamos a compartir experiencias. ¿Quién me cuenta, quién se anima a contar qué cosas les parecen a ustedes que están alejando a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes de Dios? Le pasan el celular para que no molesten, para tener un espacio de quietud, un momento los padres. Entonces la solución es entregarle el celular, la tablet, el computador. Yo tengo una nieta de 2 añitos y a ella ahora le están poniendo y ya pide y eso se revuelca que le pongan videos ahí en la pantalla. Y entonces ahorita han optado por ponerle los cantos y le ponen historias de animales, solo el audio. Y ella hace el esfuerzo para concentrarse y porque ya de 2 años y ya se desespera y exige que le pongan la pantalla. Muy bien, entonces la tecnología, vamos a ponerlo así, como un ítem a tener en cuenta que puede alejar a nuestros hijos de Dios. Ahora retomamos, ya vamos a retomar lo que decís. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere contar algo? A ver qué les parece. Acá, la música. Muy bien, ¿a qué te referís con la música? Y la música que se escucha, que escuchan o que suena por ahí, digamos, la que más se escuchan. En mi casa, por ejemplo, no se escucha mucha música secular, pero por ahí, si vamos a la casa de mi hermano, Ajá. él sí escucha música y la verdad es que le llama la atención. Ajá. Y empiezan a tararear y a veces hasta se la aprenden. O sea, Muy bien. Bien. la música secular, inclusive hay veces que he tenido que decir eso no, porque la letra es cualquier cosa. O sea, Ok. La música secular entonces, ¿qué más? Nosotros mismos, por estar tan atareados, no le damos el lugar a ellos que corresponde. Entonces, muchas veces nuestra prioridad son la responsabilidad de esto, de aquello y lo otro, y terminamos dejando de lado lo más importante, y a veces nos damos cuenta tarde. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Creo que una de las cosas que más destruye la relación de nuestros hijos con Dios es venir a la iglesia, estar todos juntos, cantar, orar, leer la Biblia, pero llegar a la casa y que las cosas sean distintas. Que el carácter, especialmente de los padres, refleje otra cosa, que haya peleas, que haya cosas disonantes ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama eso que acaba de decir Mauri? Tiene una palabra que engloba ese concepto. ¿Cómo? Bueno, es doble cara. Entonces, para no tener doble cara, ¿qué habría que hacer? A ver los adultos.
Hay que ser coherentes, ¿sí? ¿Qué significa ser coherentes? Que yo lo que pienso, hago. Pienso, digo, hago. Que tiene que tener relación. Mientras más cerca esté lo que pienso y lo que digo de lo que hago, va a ser mucho más transparente y va a ser mucho más creíble y va a ser mucho más sano. Es preferible que yo no disfrace y no dibuje lo que no soy. Nosotros trabajamos con muchos, por ahí con adolescentes o con jóvenes, y ellos están cansados de esta doble cara que se menciona acá. Esto de las formas, ¿sí? Me concentro en la forma, en lo que debe ser, y yo muestro una careta y resulta que en casa somos distintos. Y los niños saben esto, y los adolescentes y jóvenes saben esto, y eso los enoja mucho. Entonces, alguna de las cosas, por ejemplo, que nosotros debemos tener en cuenta es esto, de poder ser más coherentes en todo lo que hacemos, pero a la vez poder conocer lo que mi hijo necesita. ¿Cómo puedo ser yo un buen padre o una buena madre si yo no sé lo que mi hijo necesita? Entonces, por ejemplo, ¿conocemos cómo son las características de los niños y de los adolescentes que viven con nosotros hoy? ¿Sabemos qué requieren? ¿Sabemos por qué actúan como actúan? ¿Por qué hacen o dicen lo que hacen? Bueno, miren, nosotros estuvimos armando y viendo un poco que en las generaciones actuales conviven dos tipos o dos grupos de categoría, digamos, de niños y de jóvenes. Y uno son los chicos alfa, que acá, a ver los chicos que tienen entre 2 a 14 años más o menos. Levanten la mano, los chicos que tienen entre 2 a 14 años más o menos. Muy bien. ¿Vieron la cantidad? Bajen la mano. De 14 a 25, 26, 29. No, para. ¿Cuánto tenés? ¿Tenés más? Bueno, pero no parecés, qué bueno. Bueno, los mayores de 14 hasta 29, tampoco sé. Ahí también, vos sumate, levanta la mano. Bien, fíjense que esta es la famosa generación Z del zorro, ahí, o la generación cristal, como quieran llamarlo. No importan los nombres, pero la cuestión son las características, porque son nuestros hijos, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las características de la mayoría de los chicos que están acá? Son chicos que nacieron en el absoluto desarrollo digital. O sea, para ellos no existe la vida sin lo digital, sin internet, sin las redes sociales, sin nada que tenga que ver con un enchufe y un dispositivo. No ven la vida de otra manera. Entonces, retomando un poco lo que decías acá, me olvidé tu nombre. Mónica, gracias Mónica. Lo que decía Mónica de tener en cuenta el tema de la tecnología, ¿cómo hacemos para equilibrar esto, el peligro de la tecnología, y que yo entiendo y estoy de acuerdo en lo que decís, con la característica de mi hijo que es absolutamente tecnológico? ¿Cómo hago para equilibrar estos dos polos? Porque yo voy a ser padre o madre de un chico que no se va a desconectar. ¿Cómo hago con eso? Si yo me peleo y le digo todo el tiempo, apaga eso, mirá lo que haces, estás todo el tiempo con el celular, deja la computadora, y entro en esa lucha casi imposible, capaz que lo logre, ¿sabes? Capaz que te hagan caso un rato, un tiempo. Pero apenas tengan un momento, cuando vos no los veas, se van a ir por el costadito y van a hacer lo que la generación de ellos les demanda. ¿Por qué? Porque cuando vos nacés con ciertas características que te rodean, tu cerebro se constituye de una forma particular. El cerebro de estos niños no tiene las mismas características que los nuestros. Y esto no quiere decir que entonces vamos a dejar que ellos hagan y deshagan como se les antoje.
Esto quiere decir que nosotros vamos a tener en cuenta las características de su cerebro, de su psiquismo, y lo vamos a acercar todo lo posible al bien. Vamos a aprovechar para que estas características de ellos estén en relación con lo mejor que puedan hacer. Si yo le enseño a mi hijo y me siento al lado y le digo, bueno, a ver, contame, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este juego que no lo entiendo? ¿Y qué es esto de Minecraft y no sé qué? Yo no le sé los nombres, perdónenme ustedes. ¿De qué se trata? Contame. Si yo me acerco y le digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer estos videos? En vez de ver cualquier video, si armamos un video que hable de Jesús, si predicamos a través de las redes, ¿qué te parece si nos grabamos y hacemos un excelente programa para promocionar tu escuela sabática? ¿Cómo podemos hacer para acercar esto que mi hijo necesita y que vive diariamente a lo que yo quiero mostrarle de Cristo y de Jesús? ¿Me explico? ¿Estoy desubicada? Me encantaría que me dijeran, porque me parece que hay tanta distancia entre los niños de hoy y nosotros. Nos reíamos con Sofía cuando charlábamos, porque yo le digo, Sofi, me reconfunden los nombres y qué sé yo de la generación y qué sé yo cuánto. Y entonces buscando digo, yo soy generación X. Y ya entro dentro del patrón. Yo soy de la época donde había libros por todos lados, soy de la época donde había cassettes, así que vos también viste los cassettes. Bueno, así que el cassette. Y ella cuando era chiquita, Sofía, se burlaba de mí porque me decía, cassette, ¿y eso qué es? Un cassette, qué sé yo, se burlaba así. Hasta que llegó el hermanito que tiene 8 años y un día la escuchó hablar y decir a ella, porque yo tenía un DVD que no sé qué, y él la mira y dice, ¿un DVD? ¿Eso qué es? Bueno, a todos nos llega el momento, ¿no? Obviamente. La generación X ya somos abuelos. A mí me tocó ser madre porque soy una madre viejita. Pero después están los millennials, que son los que tienen, ¿cuántos tienen 30 y pico? 30, más de 30 y menos de 40. 41. Ahí. Más o menos, la mayoría de los que están acá son millennials, que también están en este camino, digamos, de lo tecnológico, pero tienen mucho de lo antiguo. Pueden sobrevivir sin redes, pueden sobrevivir sin tecnología. Pero el problema es que muchos de los chicos cristal, que tienen como una característica principal la fragilidad emocional, son padres ahora de los niños alfa, que están completamente digitalizados, que son hipervisuales, que necesitan estar todo el tiempo haciendo cosas, que son mucho más independientes, pero ¿saben qué? También son menos felices. Están ansiosos, tienen menor capacidad de atención, se les dificulta un poco más todo, ¿no? Porque esta hiperconectividad que tienen hace que ellos estén de esta forma. Y los chicos más grandes, los cristal, vamos a decir así, están con esta situación de lo emocional, esta fragilidad, esta preocupación por su salud mental. Muchos chicos con ansiedad, con depresión. Y a la vez son jóvenes transparentes. ¿Cómo acercamos al Evangelio? ¿Cómo hacemos para no echarlos? El primer punto para que nuestras familias funcionen mejor es conocer las características de los niños que yo tengo en mi casa. Me guste o no me guste. Poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, la situación es esta. Porque al principio parece fácil, ¿eh? Tienen 1 año, 2 años, 3 años y lo único que parece es que nos cansan físicamente, pero nada más. Pero después las cosas se complican y no son mejores a la medida que pasa el tiempo, son más complejas.
porque los chicos se van independizando de uno y van teniendo cada uno su personalidad, su identidad. ¿Y cómo hacemos para acompañar este proceso sin echarlos, sin despreciarlos? Primer punto, pongo las cartas sobre la mesa, conozco cuáles son las características de ellos y ahora trato de acercarme todo lo que pueda, lo máximo posible, para que ellos puedan manejar de la mejor manera posible la tecnología, para que no vaya en contra de ellos, para que entiendan cuáles son las partes lindas y las partes feas de todo esto. No sé si escucharon en Buenos Aires, ahora se me ocurre esto, ¿no? De un jovencito, un chico adolescente que empezó con inteligencia artificial, que de paso esa es otra característica de los alfa. Ellos están en esta época donde apareció la inteligencia artificial y está en pleno desarrollo. Así que su vida va a ser basada en esto también y se va a transformar muchísimo, al punto que nosotros no alcanzamos a comprender. Y si yo no lo acompaño, tengo la posibilidad de que estos niños queden ahí como completamente perdidos, diciendo, si me acerco a esto está mal porque soy pecador, pero si no lo hago no sé qué hacer, y está perdido ahí en el medio. Decía lo de Buenos Aires, del chico este que usó la inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras y postear eso y hacer toda una cuestión. Bueno, ¿por qué no tomar esa noticia y trabajarla con mis hijos, adolescentes, ¿no? Que vean y que digan, a ver, ¿por qué está bien o por qué está mal? ¿Qué podrían haber hecho si algún compañero de ellos hace eso? Uno de los compañeros de estas chicas fue el que ayudó a que todo esto se revelara, pero muchos callaron. Entonces, ¿cómo hacemos? Aprovechar las oportunidades del mundo digital para reducir los riesgos. Ser modelo digital a seguir. Que me vean cómo se tiene que usar. Que me vean cómo se tiene que hacer. Ayudar a nuestros hijos a ser resilientes. ¿Cómo hago para conectarme con mis adolescentes? Creando un espacio de confianza, que puedan hablar, que me puedan decir lo que pasa y lo que sienten sin que yo me asuste, sin que yo haga caras de qué horror lo que me estás diciendo. Que puedan hablar de sexualidad, que puedan hablar de amor, porque son cosas que Dios puso en nosotros como seres humanos, en un contexto. Pero ellos tienen que hablarlos con nosotros. Pero si alguno de ellos se atreve a contar algo, y yo le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde viste? ¿Y quién te habló? ¿Y quién te dijo? Y listo, ya está, cerré. Crear ambientes de seguridad. ¿Cuál es la verdadera educación? ¿Qué les parece a ustedes? La verdadera educación. Muy bien, el espíritu de profecía dice que la verdadera educación es educar al niño, ¿para qué? Para que, sí, muy bien, que tome decisiones, para que aprenda a gobernarse solo, que no necesite que haya un adulto mirando para saber lo que está bien y lo que está mal y hacerlo. La verdadera educación incluye todo un desarrollo espiritual. La lectura de la Biblia, la oración, todos los programas espirituales que nosotros podamos darle a nuestros hijos, la lectura del espíritu de profecía. Todo esto acompañado del estudio de la naturaleza, hacer huerta, estudiar de plantas medicinales, de alimentación. ¿La tienen ustedes? ¿Se los dan a esto en la escuela? En algunas sí, en otras no, ¿no? Exactamente, exacto. Muy bien, los valores, la enseñanza espiritual comienza en casa, continúa en casa y termina en casa. No, pero ya empezó el nivel inicial, y va a la escuela adventista. No importa, o sea, está bien, eso es importante, pero la educación
verdadera es en el hogar, todo el tiempo. La educación verdadera es en la iglesia. La educación incluye la parte académica, pero la parte pedagógica académica, lo que nosotros conocemos como escuela, como institución, es el extra, no es lo principal. Entonces, verdadera educación es Biblia, oración, desarrollo espiritual, espíritu de profecía, huerta, naturaleza, trabajos prácticos, puse acá como carpintería, robótica, arte, pintura. Cada uno va a ir descubriendo en sus hijos cuáles son las características y qué es lo que le gusta. Servicio, aprender a servir al otro. Esas son las características de la verdadera educación. Entonces, si yo no lo encuentro en el colegio, vuelvo a decir que yo trabajé mucho tiempo en la escuela. No estoy criticando el colegio como institución, pero allí se enseña lengua, matemática, historia, lengua, como hace 100 años, 200 años, sigue lo mismo hoy. Lo pueden obtener en cualquier lugar. Y está bien que vayan al colegio. Pero todo lo otro que necesita el niño para desarrollarse, se lo tenemos que brindar nosotros. Si el niño no aprende a resolver situaciones de problemas de la vida, no le va a servir de nada tener un 10 en matemática en 4º grado. Si el niño no aprendió a gestionar bien sus emociones, no le va a servir de nada haber comenzado el secundario con éxito. Si el niño no aprendió tantas cosas que necesitan para la vida práctica y diaria, a no sentirse frustrados, a no sentirse enojados cuando las cosas no están bien, entonces, ¿de qué importa que le vaya bien y que apruebe una prueba de ciencias naturales? ¿Alcanzo a explicar lo que digo? Las cosas son completamente distintas a lo que nosotros creímos en algún momento, pensamos en algún momento. ¿Cómo podemos hacer para manejar o ayudarlo a manejar las emociones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sus hijos tienen control de las emociones? Me hacen todos gestitos así, pero no se animan con el micrófono. A ver, ¿qué emociones conocen ustedes? Vamos a empezar con los adultos ahí. ¿Qué emociones conocen? Enojo, muy bien. ¿Qué? Frustración, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo dijiste acá? Esta niña hermosa. ¿Vos? Ah, bueno, te copiaste, Marce. Bueno, frustración, enojo. ¿Qué más? Tristeza. A ver, ¿quién vio intensamente? Aunque sea. A ver. Felicidad, muy bien. Miedo, excelente. Enojo, ¿qué más? Ansiedad, perfecto, muy bien. ¿Las emociones son buenas o malas? ¿no es cierto? Las emociones las puso el Señor para que nosotros podamos sobrevivir, entre comillas, la vida diaria. Las emociones están ahí para ayudarnos y protegernos, no para hacernos daño. Se convierten en negativas cuando nosotros no sabemos cómo lidiar con ellas. Entonces, cuando un niño está enojado, cuando está tirado en el piso haciendo un berrinche ahí, el tema no es el berrinche, el tema es, cómo enseñarles a que maneje ese enojo de la mejor manera posible. Entonces, primero, una técnica, por ejemplo, es el tema de la respiración, enseñarles a respirar profundamente, manteniendo la calma. A darse cuenta de lo que le está pasando, enseñarle cuáles son sus emociones, preguntarle, ¿esto que estás sintiendo vos ahora, qué te parece que es? Estoy triste porque no me compraste los caramelos que yo te había pedido. Bueno, no es triste, no estás triste, estás frustrado porque no podés hacer lo que vos querías hacer, porque te dijimos que no.
Entonces vamos poniéndole nombre a lo que ese niño siente y a partir de ahí empezar a trabajar con esto. Esto de calmar a través de la respiración. Bueno, Elena de White dice que la respiración es vida para nosotros, la respiración profunda, correcta, diafragmática, nos ayuda a mantenernos en equilibrio psicológico. Así que una de las formas, muy bien, como estás respirando, es ayudar a nuestros hijos a respirar bien. Inspirar como cuando están oliendo el perfume de una flor y largar el aire suavecito, suavecito, como cuando vas a soplar la velita de un cumpleaños y no querés escupir, ¿no? Ahí, suave. Esto va calmando de a poco. Esa es una de las formas. Otra de las formas, si nuestros niños son muy chiquitos, que dibujen lo que les está pasando. El dibujo saca de la mente, lo pone en un papel y puede expresar mejor la rabia, la bronca, el enojo, la tristeza, el dolor. Si son más grandes pueden escribir. Tal vez si son nenas pueden tener un diario personal, un diario íntimo. Si son varones pueden tener una agenda donde puedan escribir lo que les pasa día a día. ¿Qué les pasó en la escuela? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les hubiese gustado reaccionar? ¿Y cómo reaccionaron? Poner en forma práctica. Hacer un juego de roles. Bueno, después que pasó el momento trágico, me siento con mi hija, con mi hijo y le digo, bueno, mira, vamos a hacer lo que pasó esta tarde, lo vamos a actuar. Y ahora yo hago de mi hijo y mi hijo va a ser de mí, ¿no? Y empezamos, no, pero yo no hice eso. Sí, vas a ver que sí. Y ellos nos van a decir a nosotros cómo estamos actuando también. Y vos también te vas a encontrar diciendo, no, yo no hice eso. Sí, lo hiciste también. ¿Sí? Alguna estrategia, por ejemplo, para calmar las ansiedades. Muy bien. Otra cosa puede ser la lista de fortalezas. ¿Qué cualidades y habilidades tienen mis hijos? Que yo quiero que ellos lo sepan. Hago un cartel y anoto allí todo lo que mi hijo o mi hija tiene como bueno, como positivo. Mirá, sos muy cariñoso, haces muy bien, no sé, las cosas de la escuela, sos colaborativo en casa, me encanta la voz que tenés una sonrisa hermosa, qué sé yo, cada uno conoce a sus hijos y empieza a poner y anotarlo. Y que esa lista esté ahí visible, que nuestros chicos puedan ver eso, porque esto se va a convertir en sus fortalezas personales, los va a ayudar en su autoestima. Y luego enseñarle que los errores, los fracasos, no son malos. Si viene con una mala nota en la escuela, mala nota lo digo porque es la expresión coloquial, ¿no? Si se sacó una nota que a lo mejor no era la que esperábamos, no pasa nada. No se cae el mundo. No pasa nada. Recuérdenselo los chicos a los padres después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te va a ir mejor. El error, el fracaso, no tiene que ser negativo, sino que tiene que ser una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Porque cuando vos vas en la vida, te equivocás, errás, y bueno, puede ser doloroso, ¿no es cierto? Nosotros como adultos sabemos eso. Pero algo te tiene que enseñar. Algo tenés que aprender. Si todo lo haces perfecto, si nunca te equivocaste, si nunca nada, bueno, ahí tenés que tener cuidado porque a lo mejor algo no está funcionando bien. Entonces me parece que esto del error y el fracaso es interesante como oportunidad, ¿no es cierto? Elogiar el esfuerzo, no solamente los resultados. Nosotros somos muy de, ¿y cómo te fue? ¿Y qué lograste? ¿Y qué hiciste? Ver el fin. No, a ver, hay que ver el esfuerzo, hay que ver el desarrollo y enfocarnos en eso también. Y luego tener esta cuestión de las normas o los límites claros. Cuando los chicos conocen los límites, claramente es mucho más fácil actuar. Y los límites también tienen consecuencias cuando son transgredidos. No son disciplinas, no son castigos, son consecuencias lógicas. Si yo rompí algo, bueno, tengo que repararlo de alguna manera. Si yo actué de una forma que no era la adecuada, tengo que repararlo.
Una norma para poner límites es, de acuerdo a la edad obviamente, yo no puedo hacer daño a otro, no puedo hacer daño a las cosas, no las puedo romper, tirar, y no me puedo hacer daño a mí mismo. Entonces, cada niño podrá entender mejor, de acuerdo a la edad, qué significa esto. No empujar, no golpear, no decir malas palabras, no herir al otro con lo que digo, o con lo que hago, no morder, no pegar. Ponerlo en forma bien práctica. Si yo transgredo, la consecuencia va a ser reparar el daño que hice. Y cada familia verá cómo hace. Como con los más grandes podemos negociar, no el límite, sino negociar algún fragmento de las consecuencias, que ellos mismos se puedan poner sus consecuencias inclusive, si transgreden en eso. Bueno, queridos, hasta acá he charlado como loca mala con los mocos y todo, miren. Me encantaría escucharlos a ustedes. Uno de los chicos, yo tengo 3 hijos y a mí lo que me salvó y que ellos sobrevivieron al intento fue los libros, la información, el educarse, porque necesita uno las herramientas. Y me acuerdo que hablando de las consecuencias, el chico tenía 7 años, el niño, y entonces hizo algo y yo le dije, bueno, vamos a negociar. Le voy a dar la oportunidad de que usted me diga cómo quiere que lo castigue. Y dijo, bueno, pues entonces 3 días sin televisión. Y yo le dije, bueno, está bien. Entonces como a los 20 minutos llegó y dijo, no ma, pégueme y salimos de una vez de esto. Pégueme, está bien. Era mucho, 3 días ya se había bandeado, ¿no? Ya. Demasiado, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más? A ver, preguntas. ¿Qué tienen? ¿Qué quieren comentar? ¿Quieren contar? Y pues mientras mi esposo llegaba al trabajo, él llegaba más o menos a las 3 y los chicos llegaban del colegio a las 2, entonces yo aprovechara para salir en ese lapso de tiempo. Ajá. Pero a veces se cruzaban o nos llamaban, nos decían no, que fuéramos en la tarde, que no podíamos en tal hora. Entonces el tele de la casa se podía sacar, retirar y yo el cable de conexión. Entonces yo llegaba y lo retiraba y me lo llevaba, hasta que una vez yo dije, no estoy haciéndolo de la forma correcta, tengo que enseñarles a decidir, ¿sí? Entonces ya llegué y ya no me llevé el cable, entonces siempre les decía cuando salía, les decía, bueno, se van a quedar 20 minutos, media hora, 1 hora mientras llega su papá, ¿sí? Pero, y pueden ver media hora de televisión, pero ya saben qué programas, ¿sí? Y si ustedes no lo hacen, recuerde que hay un ángel que les anota, ¿sí? Entonces, y no sé, yo siempre les decía eso, pero entonces era como el Señor me mostró, ¿no? Porque fue Dios el que me enseñó que había que enseñarles a ellos a tomar decisiones y de esa manera, porque no siempre los vamos a tener en casa. Exactamente, muy bien, que sean, que tomen el control, ¿no? De sus propias vidas y decisiones. Sí, allá mira tenés Estuve escuchando varias cosas que me hicieron recordar ciertas decisiones que tomé que me gustaría volver a tomarlas. Una de ellas es, Sofi, porque mi hija todavía no maneja el celular, pero me ve a mí que yo sí lo manejo las 24 horas. Entonces dije, voy a hacer un quiebre acá y voy a decir, voy a utilizar el teléfono cuando verdaderamente lo necesito. Por más que esté WhatsApp lleno de mensajes, voy a tener un horario o un momento de decir, bueno, ahora me siento y contesto los mensajes porque estamos tan necesitados de información y necesitados de comunicarnos todo el tiempo las cosas. Entonces dije, si es una emergencia, va a llamar. Justo estaba leyendo un libro que recomendaba eliminar las notificaciones. Entonces dije, voy a volver a retomar esto para que mi cerebro no esté bombardeado. Yo no estoy trabajando, pero sí tengo el celular en la mano. Digo, ¿por qué? Si realmente no necesitamos comunicarnos todo el tiempo. Vos sos muy jovencita, ¿cuántos años tenés?
Ay, Perdón que te pregunté. bueno, gracias por lo de joven. 29. Ah, sí, me tengo que... Sos recontra joven, muy bien. ¿Y tu hija? 10. 10 años. Bueno, digamos, está en una edad compleja en cuanto a este punto en especial, porque los chicos empiezan a pedir, obviamente, porque, bueno, por la presión de grupo y demás. Es importante lo que decís, primero de tomar, que pueda tomar tu ejemplo, que vos puedas tener el control de lo tecnológico justamente, pero también entender cómo vas a hacer el proceso de acercarla a ella a algo que en algún momento va a tener. Sí. Y que no sea de pronto una explosión, ¿viste? De, mirá lo Nuestros que me había momentos- perdido. O sea, sí, esto es lo que me pasa, por ejemplo, ella sí sabe manejar WhatsApp, todo, Sí. pero nuestros momentos como de usar el teléfono es mirar Pinterest juntas, cosas Ajá. de arte, eso Ajá. le encanta. Sí. Entonces como que me agarro de ahí y bueno, el tema de la televisión es un tema amplio, pero bueno, en los momentos en que nos sentamos a ver, a ella le gusta mucho Art Attack y ahí... Claro, Y ahí estoy enganchando el tema de lo digital, ¿no? Sí. Y otro tema que me gustó que hayas hablado es sobre lo emocional. Entonces yo me reflejo en cómo educar a mis hijos con un coeficiente emocional e intelectual alto. Entonces es algo que se practica todos los días, ¿no? Esto de enseñarle a nuestros hijos la habilidad emocional, de que ellos sepan distinguir cómo se sienten, cómo tengo que actuar. Entonces, práctica para nosotros los adultos que vivimos ansiosos y con enojo las 24 horas. Entonces, para mí es súper importante que lo hayas tocado y que lo refresques a la memoria. Gracias. bueno, no, muchas gracias a vos. El tema de lo emocional es completamente importante, porque una de las características de nuestros adolescentes y jóvenes es esta cuestión de la depresión, ¿no? Y entonces la depresión comienza, tiene un montón de factores de inicio, pero una de las cuestiones es el no poder gestionar bien las emociones, no entender qué le está pasando o cómo resolverlo. Y entonces eso empieza a generar ansiedad y también pueden entrar en situaciones de mucha depresión. Y el no poder hablar y no saber a dónde recurrir también involucra, digamos, este malestar que va creciendo y creciendo y no tiene un buen, un buen desarrollo y no termina bien también. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo personalmente tengo como un conflicto cósmico, Rayos y centellas, y es sí. muy personal, entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Entonces, como yo recuerdo cuando era joven y adolescente, mi papá me decía, contá hasta 10, me decía. Y siento que hoy cuento hasta 100 y no me alcanza. Entonces, decir, sí, la teoría, cómo manejar las emociones en determinado caso, siento que por ahí me dura una semana, 2, y después es como, no, ya perdí el control otra vez. Entonces, esa lucha interna que tengo es decir, yo sé que por ahí no debo reaccionar así o tengo que accionar de otra manera, pero siento que me supera en la gran mayoría de los casos, digamos. Bueno, te agradezco porque, digamos, yo quería llegar a este punto. O sea, el punto perfecto, me parece, de una charla para padres, en todo caso, es decir, no soy perfecto y no puedo en todo. Esto que digamos, lo que te está pasando a vos, me pasa a mí todo el tiempo, le pasa a vos, le pasa a todos, incluso el que te dice yo no tengo problemas y tengo todo resuelto. La cuestión es encontrar la fórmula, digamos, que te ayude a vos para estar un poco más tranquilo, más aliviado, y la fórmula que te sirva con tus propios hijos, que a lo mejor a mí no me sirve para nada lo que vos haces, y al revés, es lo mismo. Entonces a mí me parece que el enfoque tiene que estar en lo relacional, en que tu hijo o tu hija, digamos que vincularmente puedan tener una excelente relación. No importa después lo otro son formas, lo otro es contenido vacío. Se les va a olvidar lo que dijiste, se les va a olvidar, pero ¿cómo lo hiciste? Eso queda y eso marca. Entonces vos te podés enojar.
Y a lo mejor le va a decir, contá hasta 10. Va a decir, ¡ah! ¿Pero por qué? Bueno, no importa. Pero si vos después de eso vas y le decís, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque no sé qué hacer. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo más valioso para tu hijo. Que tu hijo escuche y diga, qué bueno que mi papá me pide disculpas. Qué bueno que reconoce que no sabe qué hacer. Porque vuelvo a decir, ellos saben más que nosotros no tenemos todas las herramientas. Estamos a cargo, nada más. Nos toca estar a cargo, pero no tenemos todas las herramientas. Y está bueno que lo digas y que lo manifiestes. Y no está mal si nos desenfocamos, no está mal si nos enojamos, no está mal si hacemos al revés, pero siempre y cuando haya una vuelta atrás y que podamos reconocer, que podamos pedir disculpas. De eso se trata todo, pedir disculpas. Me parece que eso cierra un poco el circuito, ¿no? No somos perfectos, somos falibles, estamos aprendiendo, aprendemos juntos, pero sabes, nos equivocamos juntos, pero este es el lugar. Cuando te pase algo, yo voy a estar acá. Me acuerdo una pareja en una iglesia, una parejita de chicos muy jovencitos, ¿no? Novios, y quedaron embarazados. De la iglesia, de gente de la iglesia de siempre. Y la mamá de uno de ellos nos llamó diciendo, no, quedó embarazada. Y me acuerdo que yo pensé lo mismo, no, quedó embarazada. Y mi esposo fue y lo primero que hizo fue abrazar y felicitarlos por el bebé que iban a esperar, que venía en camino. Y cuando él hizo eso, yo dije, ¿qué está haciendo? Pero inmediatamente me hizo un clic en la cabeza y digo, no, de eso se trata. O sea, ¿qué le íbamos a hacer? ¿Qué queríamos hacer después de eso? Es acompañar. Yo hago todo lo que puedo para evitar situaciones problemáticas, para evitar situaciones desagradables, para evitar conflictos, para evitar problemas. Pero cuando están en problemas, quiero que mi hijo venga a mí y que tenga un abrazo y que tenga respuesta. Cuando tiene un problema, yo quiero que ese jovencito que está probando ahí droga, alcohol, y que se va a bailar y qué sé yo, y que viene el sábado a la mañana y que sienta que alguien lo abraza y lo quiere igual y que no lo están juzgando. ¿Está bien lo que está haciendo? No. Le va a hacer daño, lo puede alejar de Dios. Le va a dejar seguramente marcas y heridas, pero acá puede volver porque va a ser contenido, recibido y amado. Sin prejuicios, sin juzgar, sin criticar. Estamos todos en el camino de la salvación. Y a cualquiera de nosotros, ¡pum!, una piedrita y nos caemos. Entonces, si vos sos padre, si vos sos abuelo, no tengo hijos, bueno, pero alrededor tuyo hay un montón de parejas que necesitan tu ayuda. Hay un montón de parejas que necesitan tu compañía. Nosotros estamos acá, tenemos 2 hijos, no tenemos abuelos. Nuestros padres fallecieron, los 4 padres fallecieron. Somos gente joven todavía. Necesitamos de abuelos y no hay. Mi hijo no conoció abuelos. Entonces a mí me encantaría que abuelos de la iglesia se acercaran. No son los abuelos, no, es cierto, pero qué lindo que pudieran ocupar un espacio de esa forma, de esa manera. Entonces, si podemos ayudarnos entre todos y todos tenemos el mismo objetivo, la cosa es mucho, mucho más fácil, ¿no? ¿Alguien más? Y cerramos, porque es tardísimo. Sí. Y es, no por criticar, sino porque los amo también, pero he vivido y uno asimila las cosas sin querer, es entender que no soy mis padres, ¿no? Que yo tengo una oportunidad de ser diferente a lo que yo, a mis padres, y ellos no son yo tampoco, ¿se entiende? Y son seres diferentes y tienen su oportunidad. Entonces, en nuestra familia construimos, o sea, es algo en lo que yo pienso, ¿no? Quiero construirme a mí como mamá y permitir que
ellos se construyan también. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, que entiendo. no tengo que repetir, que puedo cambiar, Entiendo. que puedo no hacerlo mejor porque seguramente cometeré errores y en algún futuro espero que ellos piensen igual que yo, que ellos no van a ser yo, Sí. sino que tienen la oportunidad de hacer las cosas diferentes y con la ayuda de Dios, obviamente, ser lo mejor que puedan ser, ¿no? O sea, con esto quiero, mi pensamiento es no encasillarme en que tengo que hacer las cosas como las hicieron mis papás, por más bien que le hicieran, ¿no? Exacto. O por más mal que le hicieran. Exacto. Me gusta el concepto y una vez escuché a alguien que dijo, tenemos la oportunidad de reescribir la historia, ¿no? Reescribir la historia puede ser que algunas cosas las copio y las dejo como estaban, pero seguramente va a haber muchas cosas nuevas. Tengo una oportunidad de reescribir la historia en mis hijos. La historia mía, la historia de mi esposo, mi esposa, y de hacer algo mejor. Así que, y único, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Terminamos? Vamos a poner un videíto, que están atentos ahí. Miramos un segundo de unos videos, un videíto, ¿no? Y prestamos atención, por favor. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. I'm heading Is that what you think? ¿Se vio? Chicos ven, chicos hacen. Así de simple. Ser coherentes. Ser como somos. No importa lo que el otro diga. No importa lo que el otro haga. No tengamos más caretas. Me equivoco. Pido ayuda. A veces me va perfecto y otras veces no tanto. Pero estoy en camino de lo mejor. Que el Señor nos ayude para que tengamos que cambiar cosas y lo hagamos, sí tenemos que cambiarlas, ¿no? Y si tenemos que conservar, que las conservemos. Ahora es el momento de crear un espacio para que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nosotros. Esta frase que es tan común, ¿no? Que puedan ver a Dios en mí. Que pueda ser de verdad. Que pueda ser en serio. Si nosotros somos la imagen de Dios para ellos, entonces que puedan verlo mejor. Que Dios los acompañe y nos encontramos mañana. Mañana vamos a charlar sobre las parejas, vamos a hablar acerca de las dinámicas de las parejas, de cómo volver a encontrarnos, ¿no? Cómo poder comunicarnos mejor y cómo tener mejor tiempo de calidad. Así que los espero también. Muy bien, hermanos, agradecemos a Nati en primer lugar por el mensaje de hoy, que sin duda nos dejas muchas cosas para reflexionar en familia. Nos ponemos de pie para concluir con una oración. Bendito Dios que estás en el cielo, te agradecemos mucho, Señor, porque tú nos has traído hasta acá, has preparado nuestro corazón y también has utilizado a Natalia, Señor, para hablarnos. Gracias por la tarea que nos has dado, Señor, de ser padres. Ayúdanos, Señor, en este camino al cielo para que podamos ir tomados de la mano de nuestros hijos. Acompáñanos, Señor, al descanso ahora para que podamos recuperar fuerzas para el último día que nos queda de esta semana. Cuídanos, que podamos volver a encontrarnos acá mañana, que podamos ser muchos más, Señor, y que este mensaje haya llegado a muchos más corazones y personas que las que estamos aquí. Nos quedamos en tus manos, Señor, agradecidos por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos mañana entonces a las 20 acá para continuar.